El día de hoy hablaremos de qué se trata la función de la mejora automática de aldeas en Clash of Clans. Después de todo, ¿a quién no le gustaría saber acerca de una aldea que se mejora sola, sin farmear, sin conectarse, sin nada? ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al nuevo video de Clash of Clans. Mi nombre es Joe McDonald's de Clan La Gran Alianza y el día de hoy hablaremos todo acerca de esta nueva funcionalidad escondida dentro de Clash of Clans, donde una aldea comienza a mejorarse totalmente sola, sin que la persona se conecte a hacer mejoras, sin que se conecte a recolectar recursos, con datos nunca antes mencionados acerca de cómo, cuándo y por qué se instaló esto desde la actualización del junio del 2020. Para los que son nuevos en el canal, no olviden darle un like al video, suscribirse aquí abajo, no les va a costar nada de oro y sí les va a servir mucho con todo el contenido original de Clash of Clans que traigo para ustedes. Bien, a pesar de que esta es una funcionalidad que lleva instalada en el juego casi 6 meses, no ha habido mucha información al respecto y específicamente en YouTube, dado que es algo que es una funcionalidad que solo se da con aldeas que llevan cierto tiempo abandonadas. Ya veremos de cuánto tiempo se necesitamos para activar este tipo de funcionalidad. Y todos los que estamos aquí generalmente somos jugadores activos más o menos, que estamos jugando y conectándonos casi todos los días a nuestras aldeas. Por lo tanto no alcanzamos a ver esto suceder en nuestras cuentas. Reciente nuestro compañero y parcero Maomix hizo un video muy interesante mostrando una aldea abandonada que él tenía y cómo se mejoró solita tras un tiempo. Y les dejaré el link a su video al final de este y también a su canal abajo en la descripción del video. Un saludo Maomix, parcero. Fue tras ver esto que me puse en la tarea de buscar más información al respecto para traérselas a ustedes. Entonces resulta que Supercell creó tras junio del 2020 una funcionalidad que permite que aquellas aldeas que están abandonadas un tiempo al parecer, sus aldeanos y constructores como que se sublevan y deciden tomar mano propia en el desarrollo de la aldea. La única información que yo pude encontrar al respecto en las notas de actualización de ese año de junio del 2020 es la parte donde dicen que hemos mejorado la experiencia para los jugadores que vuelven a jugar. Nada más. No mencionan nada más acerca de todo esto que vamos a hablar en este video, ni dan detalles acerca de cómo se ejecutan o cómo se disparan este tipo de cosas. A mí sí me parecía raro que Supercell, más o menos para esta actualización, sacara un video acerca de un astronauta que tiene que estar mucho tiempo lejos de la Tierra en una misión en Marte y que recibe notificaciones de su aldea y se pone algo nostálgico porque ha dejado su aldea atrás durante mucho tiempo. Este pobre astronauta extraña mucho su aldea y quiere volver a la Tierra, volverse a conectar. Y para eso entonces empieza a reconstruir con mucha emoción y mucha devoción una nave espacial para volver a la Tierra y poderse conectar otra vez con su aldeita. Bueno, yo creo que extraña también a su familia y a sus amigos, pero bueno, síganme la cuerda. Y no les voy a dañar el final acerca de cómo termina este video porque pues la idea es que lo vean y sepan entonces lo que pasó en ese momento de la nueva actualización cuando ha estado durante mucho tiempo y todo lo nuevo que ha pasado en Clash of Clans y en su aldea. Vemos entonces aquí esta grabación en una aldea que lleva bastante tiempo abandonada, donde la aldeana confunde al que se conecta, al que es el dueño pues de la aldea, con un goblin, un duende disfrazado, y dice que no van a permitir que les sigan robando recursos y que van a defenderse a toda con capa y espada. Entonces comienza una pelea, una lucha donde la persona, el dueño de la aldea, tiene que atacar a la aldea que tenía anteriormente. Y de pronto es como un golpe pues de nostalgia y la idea es como que uno diga, uy, tengo que atacar mi propia aldea, no me reconocen como el jefe, entonces tengo que demostrarles aquí quién es el que manda. Y se lanza un ataque que es imposible de perder porque a medida que tú vayas gastando las tropas de tu ataque, de tu ejército, el juego te va a seguir dando, se te acaban las tropas, el juego te va a dar más, te va a dar más, te va a dar más. Y al final, pues obviamente uno va a terminar planeando su propia aldea. Miren por ejemplo, aquí la persona tiene 0 dragones en la mitad del ataque y de repente, ¡pum!, otros 3 dragones. Entonces, uno puede seguir atacando. Entonces así uno tuviera tropas denigrantes, así uno tuviera bárbaros nivel 1, igual va a poder seguir lanzando el ataque hasta que obviamente termine ganando y planeando uno su propia aldea al final. Tras esto entonces se marca la victoria y la misma aldeana que al principio nos confundió con un duende disfrazado nos reconoce como que, uy, tú eres muy fuerte, no, tal vez no seas un duende. Y de repente en un momento pues, ay, te reconoce, jefe, eres tú. Y entonces se pone nostálgica, pone la carita ahí con la lagrimita, ¿no? Y nos pide disculpas por haber peleado con nosotros y nos dice que vayamos pues a encontrarnos con todo el mundo. Y aparece entonces la aldea con unas cuantas mejoras. Entonces lo primero es que la aldeana nos va a dar unas aceleraciones. Entonces por ejemplo los cuarteles van a estar acelerados. Entonces cuando uno hace clic en los cuarteles, van a ver que le va a decir que las tropas están muy emocionadas por verte, que van a estar entrenándose muy rápido para estar contigo por un tiempo. Y que le invita a uno pues a hacer un nuevo ejército para comenzar a atacar, entonces como el que está aquí. Luego la aldeana nos va a decir que el laboratorio, algo de ruido que está saliendo, parece que los magos han terminado de hacer algo de investigación y nos muestra las mejoras que ha hecho
el solito el laboratorio durante nuestra ausencia. Entonces miren, subió la zanahoria a nivel 2, los hechizos, los esbirros los subió a un nivel pues no muy grande, pero igual subieron. Luego nos señala la choza del constructor y nos dice que el constructor ha estado ocupado planeando algunas mejoras y que nos va a mostrar las cosas que hizo el constructor mientras nosotros no estábamos haciendo absolutamente nada. Y miren todo lo que mejora este constructor solito, es una cosa increíble. Yo quedé... Y es que miren, mejoraron los cuarteles, mejoraron los cañones a nivel 3, las torres de arqueras a nivel 3, muchos muros se mejoraron hasta nivel 5, viniendo desde nivel 2. La ballesta se subió a nivel 2 y los héroes, los reyes, el rey y la reina los subieron de nivel. Entonces fue bastante el trabajo que se hizo. No sé cuánto tiempo la aldea tuvo que estar desocupada para hacer esto. Y aparte de esto nos dice que el constructor tiene una lista de ideas para hacer. Entonces nos dice ahí las cosas que se pueden construir y mejorar. Y obviamente pues nos muestra entonces todo eso. Y aparte de eso nos lleva al final. Una de las cosas más importantes es que el carrito del botín son los recursos que dejaron ahí las personas que vinieron a robar y que lo dejaron ahí tirado. Y miren el carrito que se puede acumular después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan que en la actualización salía que el carrito máximo era como de 16 millones, una cosa así? Miren ustedes aquí un carrito de 13 millones de oro, 13 millones de elixir y 130.000 de elixir oscuro. ¿Qué tal? Chéverísimo. Entonces todas estas cosas van a permitir que el jugador que se vuelve a conectar primero sienta un golpe como de nostalgia al ver cómo lo reciben con los brazos abiertos en la aldea. Y aparte de eso va a tener ciertos edificios acelerados y mucho recurso disponible para empezar a hacer mejoras, poner a ocupar otra vez a los constructores que tenga disponibles y empezar a jugar y divertirse farmeando. Obviamente también podrá ver muchas de las cosas nuevas que han salido en las actualizaciones de los últimos meses o años, no sé, dependiendo de cuánto tiempo se haya desconectado, y disfrutar de todo el nuevo contenido que ha salido en el juego. Por lo tanto, si ustedes tienen un amigo o un familiar que dejó de jugar y que en verdad le gustaba el juego pero por algún motivo se aburrió, invítenlo a que vuelva, que se conecte otra vez, que vea lo bonito que le va a recibir su aldea y que de pronto se anime a jugar otra vez, quién sabe. Bueno, esto es lo que sucede, pero lo que la gente normalmente no conoce es cuánto tiempo tiene que pasar para que se active este tipo de mejoras en la aldea y bajo con qué condiciones se hacen las mejoras solas en la aldea. Bien, resulta que encontré información oficial de Supercell. Donde dice que para que esto suceda, una aldea tiene que estar abandonada al mínimo 90 días. Y que desde ese momento la aldea comenzará a usar los recursos equivalentes a la mitad de lo que recogería si estuvieras vaciando las minas y los extractores normalmente para mejorar edificios que ya estén construidos en la aldea. Es decir, si tú no has puesto una ballesta, el juego no te va a poner una ballesta extra a tu aldea. No va a comprar defensas que tú no habías instalado en tu aldea antes. Y como vieron, va a mejorar muros, defensas, extractores, minas, tropas y hasta los héroes. Pero nunca va a mejorar tu ayuntamiento. Lo que me parece increíble es que una aldea que están robando todo el tiempo, que está abandonada, a pesar de eso, sea capaz de seguirse mejorando continuamente. Esto es evidencia de que así tú no ataques nunca en Clash of Clans y solamente te conectas a recoger recursos y a poner a construir sus constructores, vas a poder seguir avanzando un poco más despacio, pero Clash of Clans te va a permitir hacerlo incluso si no te gusta estar atacando farmeando. Es obvio que entre más tiempo dure la aldea abandonada después de los 90 días, más mejoras se realizarán los constructores de la aldea. Pero dado que el ayuntamiento nunca se va a mejorar solo, pueden olvidarse la idea de conseguir un ayuntamiento 13 después de muchos años de dejar una aldea abandonada. Ah, bueno, yo entonces me voy a hacer un ayuntamiento 13 de migrante, lo voy a dejar tirado y eso se irá maximizando solo. Pues creo que tampoco va a funcionar porque dudo que esta funcionalidad esté disponible para todos los niveles de ayuntamiento o hasta el nivel máximo de mejoras de edificios. No estoy seguro, pero no creo que esté disponible para ayuntamientos 11 para arriba. Eso sí, si alguien tiene pruebas o sabe de algún caso que esté sucediendo en niveles de ayuntamiento mayor o que tenga un límite de los edificios que se van a mejorar, me gustaría si me lo dejaran saber en los comentarios. Lo otro que deben saber es que esta funcionalidad solo funciona tras los primeros 90 días que se ha abandonado y que se ha activado esta mejora automática. Si desean reabandonar su aldea para volver después, tras un tiempo prolongado, debe pasar al menos un año entero para que estas mejoras se comiencen a activar otra vez. Muy bien, muchachos, ¿qué les parece este video acerca de las aldeas que se mejoran solas? Si les gustó el video, consideren suscribirse al canal y compartir este video con sus compañeros de clan o con aquellas personas que por algún motivo dejaron de jugar Clash of Clans. Si quieren apoyar el canal, consideren suscribirse, darle like al video o usar el código Joe en cualquiera de los juegos de Supercell. En la parte de ajustes, más ajustes, y en la parte de abajo colocar el código Joe si van a hacer alguna compra con dinero real. Aparte de eso, también pueden unirse a la sección de miembros del canal para tener acceso exclusivos a beneficios adicionales. Diciendo esto, me despido. Soy Joe McDonald's de Clan La Gran Alianza. Recuerden, díganle no al manqueo y que después del abandono todos debemos seguir adelante, incluso los aldeanos de Clash of Clans. Muchas gracias por sintonizarnos en este video. Si quieres más contenido como este, recuerda que puedes ver videos de curiosidades de Clash of Clans aquí, puedes suscribirte a mi canal aquí,
o ver el video que les recomendé de Mao Mix acá. Esto es todo, muchachos, nos vemos. ¡Hasta la próxima!